estamos así contentas de que nos vamos a encontrar este viernes en un conversatorio. Bueno, fue una actividad pensada junto a las compañeras de Voces Feministas. Yo por mi parte, bueno, soy de Rosario y formo parte de lo que es la Asamblea Permanente por la Educación Sexual Integral de acá de Rosario. Somos un grupo de docentes que trabajamos en diferentes niveles educativos. En mi caso soy licenciada en Comunicación Social y trabajo en nivel secundario y superior, y también en lo que es la educación no formal, dando talleres. Así que un poco en el intercambio y en esto de poder gestar juntas una propuesta para este viernes es que se fue armando este conversatorio. Desde hace ya unos años se viene hablando de la educación sexual integrada, pero ¿de qué hablamos puntualmente cuando hablamos de educación sexual integrada? En principio, poder decir que la educación sexual integral es una ley nacional que está desde el 2006, ¿no? Dentro de esta ley, que es una ley de educación, ¿no? Entonces está destinada sobre todo para todos los niveles educativos, desde el nivel inicial hasta la formación docente, y lo que propone es la garantía del derecho a la educación sexual integral por parte del estudiantado en todas las escuelas de gestión pública y privada. Y algo que viene a traer, que me parece como valioso recuperar, es que, digamos, históricamente hemos visto educación sexual, ¿no? Yo tengo 44 años y en la época en la que yo cursé, digamos, primaria, secundaria, también vi algo que en ese momento se llamaba educación sexual en materias como biología o educación para la salud, pero lo que viene a traer este concepto de integralidad de la ESI tiene que ver con poder ampliar la mirada biomédica, que es la que habitualmente, digamos, recae a la hora de pensar la sexualidad, y poder incluir otras dimensiones como las sociales, psicológicas, afectivas, jurídicas, en clave de derechos y éticas. Entonces, la mirada sobre la sexualidad ya no va a estar circunscrita a un espacio como puede ser la materia de biología o a un nivel educativo solo para secundario, que es el nivel en el que, digamos, supuestamente, digamos, se despierta la sexualidad, sino que va a entender a la sexualidad en términos amplios como un proceso que atravesamos desde que nacemos hasta cuando nos vamos, digamos, cuando morimos, y por supuesto que en cada uno de estos niveles educativos se dan diferentes contenidos. Por supuesto, no es lo mismo lo que vamos a ver dentro de lo que es un nivel primario, incluso inicial, que lo que vamos a ver junto a jóvenes el nivel medio o en la formación docente. Porque creo que también está bueno aclarar, porque ha habido, digamos, diferentes versiones donde aparecen preconceptos en relación a le van a dar sexualidad a chicos de jardín, por ejemplo. Claro, pero cuando hablamos de nivel inicial hablamos de determinados contenidos y así con los diferentes niveles educativos. Así que un poco ese sería el marco de la actividad. Claro, ¿y a quiénes está destinada este conversatorio? Cuando lo íbamos pensando con las compañeras, para nosotros era muy interesante convocar a jóvenes, también porque le dimos este marco de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, y en función de charlas con ellas, que bueno, viven en Armstrong, entonces también me ayudaban como a poder pensar qué podría ser enriquecedor, que pudiera aportar, digamos, desde la ESI. Empezamos a delimitar, digamos, destinatarias posibles, imaginamos a la juventud, pero también el espacio está abierto a público general. Sé, por lo que me han comentado, que también hay docentes interesadas que van a estar el viernes, así que bueno, va a ser un desafío también cómo acompasar un público que puede estar conformado por la juventud, que es un poco a quienes queremos llegar o con quienes queremos intercambiar, pero también nos parecía
interesante que estuviera abierto a docentes y a público en general. Así que veremos con quiénes nos encontramos el viernes. Cuando hablas de la juventud, hablamos de adolescentes, de preadolescentes. Sobre todo cuando lo imaginamos para los últimos años de la escuela secundaria, como si te dijera tercero, cuarto y quinto año. Nos parecía que ese era, digamos, un público al que tenemos ganas como de dialogar, también por el marco de derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, que nos parecía como un tema que podía sumar a seguir pensando algunas cuestiones, como preguntas que fueron surgiendo, porque también una de las cosas que yo les pedí o les sugerí a las compañeras de Voces Feministas es que pudieran como hacer un pequeño sondeo de cuáles eran los intereses, por dónde andaban, digamos, las preguntas. Así que en función de eso es que fuimos imaginando este espacio. Y bueno, al escuchar la palabra conversatorio, uno deduce que entonces va a ser algo interactivo, ¿no? Estamos apostando a eso. Sí va a haber una primer parte que va a tener que ver con una presentación y poder puntualizar algunas cuestiones que tienen más que ver con el marco de derechos al que hacemos referencia, porque siempre nos parece importante que hay una pata, digamos, que tiene que ver con el acceso a información confiable, actualizada, científica, conocer nuestros derechos para poder luego pensar en el acceso y pensar en el ejercicio. Entonces, va a haber un primer momento en donde vamos o quizá voy a ser yo quien haga una presentación, pero después la apuesta sí es al diálogo, a las preguntas, a lo que vaya surgiendo en el intercambio. Paola, en más de una ocasión ya mencionaste la palabra derechos. ¿Qué es lo que más se desconoce respecto de este tema? ¿Cómo? Perdón, Que no escuché bien mencionaste la en un última. par de oportunidades mientras venimos charlando la palabra derechos. Digamos, ¿qué es lo que más se desconoce de los derechos? ¿A qué apuntamos cuando hablamos de ESI y de derechos? Bien. Lo que creo es que hay una serie, así como te decía que la ESI es de 2006, ya tiene bastantes años, pero a la vez la implementación efectiva, que es algo por lo que luchamos permanentemente, desde la Asamblea Permanente por la ESI, pero junto a un montón de otras organizaciones, docentes y demás. En 2006, pero sobre todo en la última década y media, han, digamos, surgido algunas leyes con las que la ESI está en un diálogo, es como un plexo normativo, un paraguas de derechos con los que estamos permanentemente en diálogo. En relación a eso puedo mencionar lo que es la Ley de Protección Integral de la Infancia, que es de 2005, la Ley de Identidad de Género, que tiene que ver con el respeto a la diversidad sexual, que es, digamos, uno de los ejes principales de la ESI, también el matrimonio igualitario, también lo que es el programa de salud sexual y procreación responsable, que es un poco anterior a la ESI del año 2002 y que toma los derechos sexuales y reproductivos como su centro, como su corazón. Y me parece que este plexo normativo siempre es bueno como ponerlo, digamos, sobre la mesa, porque sobre todo estamos hablando de derechos humanos, ¿no? No es lo mismo, no estamos pensando en un programa o en un plan puntual con un foco, sino que estamos hablando de ese piso mínimo de derechos que todas las personas tenemos y que también hay quienes debemos garantizar si somos agentes del Estado, en este caso pensando desde la educación, desde mi rol como docente. Y me parece que ese planteo siempre es necesario como volver a traerlo. Yo creo que, por ejemplo, he mencionado las últimas leyes que hacen a la diversidad sexual, que son bastante más recientes. La Ley de Identidad de Género es 2012, la Ley de Matrimonio Igualitario es 2010. Entonces también, como la ESI, que fue escrita y pensada y consensuada un tiempo atrás, va actualizando sus contenidos, sus lineamientos, acorde a los nuevos derechos que vamos obteniendo como personas. Un poco eso me refería, de que siempre estamos en diálogo, o sea, es una política educativa, la ESI, pero está en articulación
con otras políticas que pueden estar en el ámbito de la salud, de la diversidad sexual y demás. Una charla que tiene, o sea, un conversatorio que va a tener entonces distintas aristas y amplio sobre todo, ¿no? Sí, esa es la apuesta. Por ahí, y también del desafío, ¿no? De trascender algunas ideas como bastante instaladas en esto de tener un abordaje integral, porque muchas veces nos ocurre en las escuelas o instituciones educativas de que, digamos, a partir, por ejemplo, de embarazos no intencionales, surgen frases como, bueno, pero si conocía todos los métodos, si dimos clases y charlas sobre las MAC o métodos anticonceptivos, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que obviamente las prácticas sexuales hay que poder abordarlas de modo mucho más amplio, que la información, que por supuesto es muy importante, no garantiza prácticas de cuidado, no garantiza per se. Sin eso no lo podemos hacer, pero solo con eso tampoco, porque lo vemos en la realidad de las situaciones con las que trabajamos, que solo con eso tampoco alcanza. Entonces ahí creo que desde la ESI el aporte en su mirada integral es poder pensar a la sexualidad desde los ejes que propone. Uno que, digamos, cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de la identidad, estamos hablando de los vínculos, estamos hablando de la construcción de decisiones autónomas, de información confiable, científica, actualizada. Estamos tratando de pensar, bueno, las prácticas que desarrollamos en relación a la sexualidad, ¿en qué contexto se dan? Es decir, poder pensar prácticas situadas, poder pensar incluso los roles y estereotipos de género que están atravesando los vínculos, cuáles son, digamos, por supuesto también, tratar de prevenir cualquier modalidad de coerción, discriminación y abuso que pueda estar operando en una práctica. Es decir, estas experiencias no se dan en un vacío social, se dan atravesadas por un montón de circunstancias, entonces, si bien es como una mirada más compleja, pero a la vez nos parece que es la apuesta, es a poder pensarlo más allá de la clave de la información, de los derechos. Así que bueno, vamos por ese desafío, veremos también cómo lo vamos construyendo con quienes nos encontramos. ¿Dónde nos tenemos que inscribir? ¿Cómo hacemos para inscribirnos a este conversatorio? Están las redes de voces feministas. El conversatorio se va a dar por Meet, por la plataforma Meet, y en las redes de voces feministas hay como un formulario, es un Google Form, para poder saber también, son preguntas generales, ¿no? Pero bueno, las edades de las personas que participan, la ocupación, si son estudiantes, y con ese formulario te inscribís y bueno, y nos encontramos el viernes. ¿El viernes a qué hora? El viernes es de 2 a 4 de la tarde y más o menos va a tener este modo de trabajo. Hay un primer momento donde voy a estar haciendo una presentación, un planteo más general y algunas cuestiones que nos interesan como puntualizar, y luego la idea es el intercambio con el público. Hola, muchísimas gracias. Bueno, Karina, te agradezco mucho por la invitación y bueno, les espero a todas las personas interesadas y nos encontramos el viernes.